Pues hermanos, vamos a continuar, es un día especial, ¿no? Un día que vamos recordando todo en nuestra sociedad, ¿no? Todo esta semana pues va dirigida a recordar esos momentos, ¿no? Del sacrificio de nuestro Señor. Y tenemos que tener en cuenta todo lo que su palabra nos narra, ¿no? y nos quiere enseñar. Y vamos a seguir, ¿no? Pues con nuestro estudio esta carta de los Colosenses, que llevamos ya bastante tiempo con ella. Y vamos a tocar un tema que en realidad siempre ha estado de actualidad. Sin embargo, en nuestro tiempo y en nuestra sociedad está siendo un problema de primer orden. Vivimos en una sociedad que solo busca el placer de los sentidos. Y vemos un serio problema en cómo está de hipersexualizada nuestra sociedad. Estamos viendo que parece que todo tiene que ver con el sexo. Una sociedad en la que el placer es lo único que importa. Y es tan peligroso y tan serio este problema que muchísimos de los delitos, ¿no?, que estamos viendo en nuestras noticias pues tiene que ver con eso, ¿no?, con abusos sexuales, con el abuso sexual. Y en estas circunstancias, pues la palabra, una palabra que tiene miles de años, pues sigue dándonos lecciones y tiene mucho que enseñarnos. Por eso, hermanos, quisiera que me acompañarais a Colosenses 3, versículo 5. Y nos dice la palabra: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintamos los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Si recordamos este estudio que hemos estado haciendo, pues Pablo ha ido explicando la nueva posición, ¿no?, que tenemos como redimidos, como muertos y como resucitados en Cristo. Y entonces, como hemos muerto y hemos resucitado en Cristo, esta nueva vida que tenemos en Él, tenemos que vivir en consonancia con esta nueva posición que nosotros tenemos. El apóstol, como en otras cartas, está pasando de lo eterno, de la enseñanza, de lo celestial, de las cosas eternas, a lo cotidiano, a lo terrenal. Y vamos a considerar en esta tarde la primera frase. Y parece un poco incongruente, porque nos está diciendo que hemos muerto, y sin embargo nos está diciendo también: haced morir. Hemos muerto, pero haced morir. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer morir, ¿no?, ciertas actitudes que hay en nosotros? Y esto puede parecernos en principio una contradicción. Si ya estamos muertos, ¿a qué viene esta palabra? Pero ciertamente, hermano, esto no es así. Son dos realidades complementarias. En cuanto a nuestra posición ante Dios, la realidad es que Él ya nos ve justificados y completamente regenerados gracias al sacrificio de la cruz. Y ya estamos, hermanos, junto con Cristo, sentados en los lugares celestiales. Sin embargo, en nuestra condición actual, tenemos este tesoro de la nueva vida en estos vasos de barro. Estamos sujetos todavía a la tierra por miembros que nos hacen día a día tropezar y caer. Pero esto no nos quita que somos llamados a avanzar día a día por ese camino que tenemos marcado hacia la santidad. Y por eso, como hemos muerto,
al pecado por medio de esta identificación que tenemos con nuestro Señor Jesús, también tenemos que ir matando todo lo que es carnal en nosotros mismos. Y así, pues estamos viendo en todos estos pasajes que estamos leyendo, cómo el apóstol pues, nos está hablando de cierto equilibrio entre lo que es la iniciativa divina y la responsabilidad del ser humano en la salvación. Dios, sabemos que es Él el que nos traslada directamente al reino de su Hijo y quien nos da la vida nueva. Pero eso no quiere decir que nosotros seamos ya otras personas, que nuestra identidad desaparezca. Nosotros seguimos siendo exactamente los mismos. Seguimos siendo responsables de nosotros mismos, de nuestras acciones, de cómo vivimos. Podemos elegir seguir viviendo la vida vieja, la vida esclavizada que teníamos en el pecado o la nueva vida redimida que se nos presenta ante nosotros. La nueva vida es un don de Dios, pero nuestra vivencia es responsabilidad exclusivamente nuestra. Y en estos siguientes versículos pues vamos a ver cómo el apóstol nos va a enseñar a cómo no tenemos que vivir. Y también nos va a decir cuáles son las actitudes correctas. Y en este versículo 5 pues vemos cómo el apóstol se está centrando en mandarnos el mensaje de que controlemos nuestros apetitos, sobre todo, como vamos a ver, sobre todo apetitos sexuales, y a que renunciemos también a toda clase de inmoralidad en nuestra vida. Y lo hace de una manera muy gráfica, ¿no? Porque nos está diciendo haced morir, matar lo terrenal en vosotros. ¿Qué nos quiere decir con esto? Haced morir, matar lo terrenal. Ante esto siempre ha habido muchos malentendidos, podemos decir, ¿no? Por supuesto, el apóstol no nos está diciendo que tengamos que amputar, que nos tengamos que cortar literalmente ninguno de nuestros miembros. Algunos por su mala cabeza lo han hecho esta barbaridad. Están malinterpretando tanto estas palabras como las de nuestro Señor Jesús, ¿no? Diciendo que tenemos que echar fuera los miembros que nos hagan caer. Tampoco quiere decir que nos tengamos que autoinfligir daño, hacernos daño a nosotros mismos como para intentar, no sé, como recordar el daño para cortarnos de hacer este tipo de actos y para evitar tentaciones. ¿Cuál viene a ser la idea? Pues viene a ser que nos libremos de nuestros deseos, de los deseos pecaminosos, no de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está aquí, no podemos hacer nada con él. Tenemos que librarnos de los deseos. Y es que, hermanos, si lo pensamos sería muy fácil incluso, ¿no? Que si quitamos algún miembro de nuestro cuerpo, si nos cortamos una mano, si nos cortamos un brazo, pues que el pecado desapareciera. Eso sería casi ideal, ¿no? Estaríamos todos mutilados, pero seríamos felices. Pero no es así, ¿no? Sabemos que no es así, por desgracia. Sabemos que nuestro pecado resiste todos los miembros que nos cortemos. Entonces, si no hay manera física de literalmente matar estas pasiones y estos apetitos, pues ¿qué tenemos que hacer, hermano? Pues por lo menos tenemos que reprimirlos, tenemos que intentar no cometerlos. Tenemos que negarnos, ¿no?, a seguir esos impulsos y aprender día a día a ir diciendo que no a esas cosas. Y entonces tenemos que preguntarnos a qué, ¿no? ¿A qué impulso? ¿De qué nos está hablando el apóstol? ¿A qué tenemos que negarnos nosotros? Pues nos lo dice aquí en la palabra. Fornicación, a la impureza, pasiones desordenadas, a los malos deseos y a la avaricia. Nos dice en esta porción de la palabra. Y vemos que el apóstol pues está haciendo un especial énfasis en lo que es el pecado sexual. Y podemos preguntarnos, ¿no?, qué obsesión tenía el apóstol, ¿no?, con este tipo de pecado. ¿Qué problema podía tener el apóstol con ellos también, ¿no? ¿Por qué se enfoca en estos pecados y no en otros en este momento? Y bueno,
si nos ponemos en contexto, pues podríamos pensar que este tipo de pecado, el pecado sexual, en el mundo pagano de aquella época era prominente. Podemos ponernos en ese mundo en el que todo era sexualidad también, ¿no? Y por eso le puede decir a los colosenses, tened cuidado con lo que están haciendo ahí fuera, tened cuidado con lo que vosotros estabais haciendo antes de conocer al Señor. Sin embargo, si somos un poquito conscientes de lo que hay en nuestra sociedad, podemos ver que en estos tiempos el pecado sexual prácticamente sigue siendo el primero, ocupa el primer puesto de la lista de pecados que tenemos más problemas con ellos. Y no es que el pecado sexual sea peor que los demás pecados, pero es el que más nos esclaviza, es el que más nos obsesiona y también es el que más nos incapacita para tener una vida de santidad. Y así Pablo, pues, enumera una serie de pecados, nos habla de varios de ellos. En primer lugar nos dice la fornicación. La fornicación se refiere no simplemente a las relaciones sexuales fuera del matrimonio, sino que también se refiere a todo acto de inmoralidad sexual. Comportamientos sexuales ilícitos, a eso también se está refiriendo con estas palabras. No en vano, pues la palabra griega que se traduce aquí es porneia. Porneia, ya sabemos que tenemos un término muy claro que deriva de esta palabra, que es pornografía, por ejemplo. También nos dice la impureza, nos dice fornicación, impureza, y podemos pensar que impureza, fornicación, pues puede ser más bien sinónimas, ¿no? Pero más bien sería la impureza los efectos de los pecados. Esos pecados tienen un efecto que en el ser humano pues es como una mancha, más que en lo que es el pecado en sí. Quizá podríamos diferenciarnos también la fornicación de la impureza en que la segunda sería todo el pecado que no incumbe a hombre y mujer. Nos dice Romanos 1:24: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Vemos cómo se traduce como inmundicia, refiriéndose a las relaciones entre el mismo sexo. Posteriormente vemos en el 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y hermanos, vemos, esos tiempos eran así. Pero en estos tiempos que vivimos hoy día, o igual peor, ¿verdad? Es motivo hasta de orgullo. Un motivo de orgullo y además también nos quieren hacer ver que es un motivo de apertura de mente, que somos muy cerrados. Tenemos que abrir nuestras mentes, ¿eh? Tenemos que ser modernos, somos muy antiguos. Pues todo esto parece que es un aviso, ¿no?, que puede haber quedado anticuado por esto, porque la sociedad cambia una barbaridad. Esto no tenemos nosotros que tenerlo ya en cuenta, porque bueno, es que hoy día pasa estas cosas, pero ¿qué nos creemos? ¿Que antes no pasaba? La sociedad pagana era tan promiscua como la nuestra. La posición del apóstol era igual que la nuestra, contraria también en su propio tiempo. En el mundo grecorromano, pues se creía que los deseos sexuales tenían que ser satisfechos, sin restricciones. La prostitución era común y la homosexualidad estaba aceptada en muchos círculos como un modo de vida. Así que vemos que no ha cambiado tanto el ser humano entre ese siglo I y el nuestro. Y la castidad, la moralidad, todo este tipo de virtudes no son anticuadas, son escasas. Anticuadas no, escasas.
en nuestro tiempo, pero también eran escasas en el pasado. Tenemos en tercer lugar, nos dice las pasiones desordenadas. Pasiones desordenadas. Hemos estado hablando de actos, ahora nos habla de pasiones. Y mira que es difícil, ¿no?, que nos mantengamos puros en cuanto a nuestros actos externos. Complicado. Pues el Evangelio, encima, nos exige pureza también en el hombre interior. No solo fuera, sino dentro. Mira que es difícil por fuera, pues por dentro también. Y es que, hermanos, como sabemos, como hemos dicho antes, que no podemos cortar nuestro cuerpo, nada, y que el pecado desaparezca, pues el pecado sexual no empieza en el acto. El pecado sexual brota de nuestros corazones corrompidos. La fornicación y toda clase de inmoralidades pues proceden de la concupiscencia. No estamos libres del pecado sexual por el simple hecho de que no cometamos actos ilícitos. No estamos libres, porque el mal empieza en nuestro pensamiento. En cuarto lugar, el apóstol también enumera los malos deseos, que también resulta, ¿no?, difícil distinguir estos malos deseos entre las malas pasiones también, ¿no? Pueden ser casi sinónimos. Pero quizá la diferencia esté en que las pasiones nos dominan, mientras que los deseos tienen que ver con nuestra voluntad. El recrearnos en esos malos deseos al final nos va a llevar a pasiones que nos van a terminar obsesionando. Y Pablo sigue refiriéndose a esos deseos sexuales. Por eso que algunas versiones están traduciendo esta frase como concupiscencias también. Por último, nos enumera el apóstol la avaricia, que es idolatría. Y parece que la avaricia, después de hablar de todos estos pecados sexuales, parece que está fuera de lugar, ¿no? Entendemos por avaricia algo que no es de índole sexual, en principio. Pero, en este caso, sí podemos pensar que esta avaricia a la que se refiere el apóstol es de orientación egocéntrica para nosotros, lo que pensamos que es el egoísmo, lo nuestro. Esa avaricia que es el afán de satisfacer las propias ambiciones egoístas y los propios apetitos carnales. También puede ser eso. Lo solemos entender como ese afán de tener riqueza, pero en este contexto más bien parece que tiene que ver con eso, ¿no?, con el egoísmo que está aplicado a nuestra propia sexualidad. ¿Por qué? Pues porque si damos cauce a estos malos deseos, pues eso significa que nuestra vida está dominada por el ego, por nosotros, por el egoísmo. Cabe recordar que uno de los objetos de codicia en los mandamientos es la mujer de tu prójimo. La Biblia establece relación entre el egoísmo, entre la codicia, la avaricia y el pecado sexual. ¿Y la avaricia qué hace? La avaricia desplaza a Dios como Señor legítimo de nuestra vida. Lo quita de en medio y nos endiosa a nosotros mismos. Por eso el apóstol nos está señalando que es idolatría. Además, hermanos, la avaricia es un Dios que nunca está satisfecho. Nunca está satisfecho y nunca satisface. Y si ponemos en lugar de avaricia, ponemos el pecado sexual, estamos en las mismas condiciones. El pecado sexual de ayer no va a saciar el deseo sexual de hoy. Solo sirve para dar cauce a nuevas pasiones que finalmente van a terminar con una terrible esclavitud y que incluso nos puede llegar a alejar de relaciones sanas. Hemos visto todos estos pecados, ¿no?, que el apóstol dice que nos esclavizan. Entonces, también podemos preguntarle al apóstol. Nos está dando, aquí se ha explayado, ¿no?, ha dicho todo lo que tenía que decir, pero no da una solución. ¿Nos da el apóstol la solución? Bueno, ¿cómo podemos vencer, ¿no?, la tentación? ¿Cómo podemos acabar con estos impulsos carnales? Complicado.
lo tenemos en la tele, en todos sitios, nos bombardean en la calle. Es muy difícil, ¿no?, que nos aislemos de todo esto. Pues podemos ver algunas prácticas, ¿no?, que podemos hacer para acabar con esto. En primer lugar, hermanos, reflexionar. Necesitamos tiempo para considerar la nueva posición que hemos adquirido en Cristo. Nos dice Romanos 6, versículo 10, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, cuanto más reflexionemos acerca de estas gloriosas verdades, de lo que tenemos, de nuestra herencia en Cristo, pues más fácil nos va a resultar vencer al pecado. Más agradecidos vamos a estar a lo que ha hecho el Señor en la cruz. ¿Cómo nos estamos viendo a diario en nuestra vida? ¿Nos vemos incompetentes? ¿Nos vemos mediocres? ¿Somos incapaces de ganar, de vencer al diablo, a estas pasiones que en muchas ocasiones atan al ser humano? ¿Es complicado? ¿Lo vemos imposible? Normal entonces que el diablo, que el mundo, que la carne nos derriben con facilidad. O quizá nos vemos en perspectiva bíblica. ¿Qué somos? Somos pecadores, por supuesto. Pecadores, pero salvados por la gracia de Dios. Y estamos capacitados por su Espíritu para vivir para Él. Esto nos motiva, esto sí nos motiva para vivir en santidad. No somos derrotados, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Cuanto más meditemos, hermanos, en estas verdades de Dios, pues más capaces día a día seremos de matar nuestros malos deseos. Dice el Salmo 119, no lo leo entero, me gusta. El versículo 9 nos dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Reflexión. En primer lugar, reflexión. En segundo lugar, debemos andar en el Espíritu y depender del Espíritu, depender de Él. Nos dice Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y Romanos, en el capítulo 8, versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo, pues, matamos a nuestros miembros? Viviendo por el Espíritu. Reflexionar y vivir por el Espíritu. En tercer lugar, hermanos, volver constantemente a la cruz. Volver una y otra vez al Calvario. Cada vez que caemos, cada vez que sentimos que no podemos vencer el pecado, reclamemos la limpieza de la cruz y la abogacía del crucificado. Nos dice Primera de Juan, en el versículo 1, en el capítulo 1, versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis.
Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero hermanos, todo esto que hemos visto, tanto la reflexión como el volver a la cruz, como andar en el Espíritu, todo esto tenemos que hacerlo, es nuestra obligación día tras día. Somos hijos de Dios, hemos sido regenerados, estamos puestos en lugares celestiales. Pero todo esto no va a eximirnos de nuestra responsabilidad, la responsabilidad de decir no al pecado, mediante nuestro esfuerzo y determinación. Y también evitar las situaciones de riesgo. Muchas ocasiones nos metemos en la boca del lobo pensando que somos muy fuertes y la realidad es que ante el diablo lo más inteligente es huir. Nuestro Señor es infinitamente más poderoso que el diablo, pero nosotros no. Tenemos que huir del diablo, huir del pecado, no enfrentarlo, no vamos a ser capaces. Y es cierto que a pesar de todas nuestras buenas intenciones, es cierto que vamos a esforzarnos y vamos a caer, volveremos a caer una y otra vez. Pero esto no es ninguna razón legítima por la cual tenemos que darnos por vencidos y no seguir adelante. No es razón. El hacer morir lo carnal en nuestra vida no es fácil. Sabemos que no es fácil. Dura toda la vida. Y la victoria total la vamos a tener cuando estemos con el Señor. Mientras vamos a seguir cayendo. Pero eso no es problema, hermanos. El problema no es que caigamos. El problema es estancarnos en el camino. Así, pues Pablo nos está diciendo que tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. Pero bueno, Pablo, ¿por qué tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros, ¿no? Dan una explicación que nos convenza. Pues nos va a dar dos poderosas razones. La vamos a ver en los versículos 6 y 7. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Esa es una. La primera. Estas cosas despiertan la ira de nuestro Dios. Y su juicio va a caer inevitablemente, hermanos, sobre quienes las practican. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esta es la retribución que les espera a los que no han aceptado a Cristo. Pero Pablo tiene otro problema en mente. Y es que son muchos los creyentes, muchos, que no mantienen un comportamiento como es debido. ¿Por qué? Pues porque confunden la paciencia de Dios con el consentimiento del pecado. Pensamos que como nuestro Dios no está interviniendo, ¿no?, quizá para castigar esta sociedad, ¿no?, la pobredumbre que vemos en todos los sentidos. Si el Señor no castiga todo lo que está pasando, a lo mejor es que tolera lo que está pasando, es que no le parece del todo mal. Entonces, a nosotros nos resulta muy fácil, ¿no?, dejarnos engañar y pensar que como estas verdades, el Evangelio es gratuito, la gratuidad, ¿no?, de esta salvación que tenemos, pues nos libra, ¿no?, ya somos salvos, nos libra de vivir vidas rectas y santas. Pues hermanos, estar bajo gracia no nos da ningún derecho a pensar que ya no importa si pecamos. Al contrario, como dice Romanos, como estamos bajo gracia, el pecado ya no reinará en nuestro cuerpo mortal, ni va a tener dominio sobre nosotros en ningún momento. Romanos 6, el 12 y el 14. Y es que, hermanos, tenemos que tener muy claro que lo que determina nuestra salvación
no es lo que decimos, sino lo que realmente somos. No por llamarnos cristianos quiere decir que verdaderamente seamos cristianos. Si decimos que nosotros hemos sido justificados por la fe, pues tendremos que demostrarlo, tendremos que practicar la justicia. ¿O vamos a arriesgarnos a que nuestro Señor un día nos diga que nunca nos conoció? Nuestro Dios aborrece las obras de los hijos de desobediencia, las aborrece. Pero ¿podemos pensar de verdad que se complace cuando las hacemos nosotros? Constantemente encontramos lecciones en el Antiguo Testamento, donde una y otra vez un Dios de misericordia, un Dios del pacto, castiga a su pueblo Israel cuando cae en transgresión. Lo vemos. Versículo 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Esta es la segunda razón que el apóstol nos da. Estas cosas pueden ser normales entre personas que todavía no han sido regeneradas por Cristo. Pueden ser normales en las personas de la calle que todavía no han recibido la salvación. Pero los que sí hemos recibido esa salvación no tienen cabida ya. No podemos seguir andando en esas cosas. Viendo el contexto de esta carta, podemos pensar que antes los colosenses vivían, ¿no?, en esas cosas. Estaban en una sociedad que tenía una serie de reglas, una serie de obligaciones, una serie de pecados, ¿no?, comunes de forma de comportarse. Ellos andaban igual que los demás en estas costumbres, pero ya han recibido esa nueva vida en Cristo. Y entonces ya tienen que comportarse diferente, tienen que comportarse de acuerdo a esa vida que han recibido. Tienen que cambiar su forma de vida. Pero hermano, estas cartas no es solo para los colosenses. De hecho, el apóstol pedía que se leyeran en otros sitios, ¿no? Y ha llegado hasta nosotros, para que nosotros también aprendamos. Tiene mucho que decirnos. Hoy día la lucha sigue siendo la misma lucha. Los creyentes vivimos entre dos fuerzas opuestas. Por un lado, la meta de ser como Cristo y el deseo del Espíritu Santo nos impulsan hacia la santidad, hacia vivir esa vida nueva, regenerada. Por otro, tenemos lo que vemos, la seducción del mundo, la debilidad de nuestra carne. Y todo esto nos arrastra hacia el abismo. Nos sigue intentando esclavizar, que llevemos la vida antigua, que llevemos la vida de fuera, que no nos señalemos, que seamos uno con el mundo para que no haya problemas. Por eso, hermanos, necesitamos seguir leyendo la palabra, ¿sí?, ese estímulo que nos dan estas palabras para fortalecernos en la lucha diaria que tenemos. Necesitamos recordar día a día que estamos en conflicto entre el viejo hombre y el nuevo. Y también tenemos que recordar que tenemos la nueva vivencia en Cristo y que el galardón, como leí esta mañana en Salmos, el galardón es grande, el premio es enorme. Es tan grande como nuestro llamamiento en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, que el Señor nos ayude a resistir esta carrera, a luchar contra nuestra propia naturaleza y finalmente triunfar, ir triunfando de día en día por el poder de ese Espíritu Santo que está en nosotros. Que el Señor nos bendiga, nos ayude y que sea para Él toda la gloria. Gracias, Emilio. Ahora vamos a orar y despedir. Señor, gracias por este tiempo que podemos escuchar tu palabra y recordar tantas enseñanzas que tú das para nosotros, prácticos, para vivirlos hoy en día.
Ayúdanos a aplicarlo en nuestras vidas en los días que vienen y recordar lo que tú has hecho enviando tu Hijo a la cruz. Y ahora ha resucitado y nosotros podemos vivir con el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros. Porque nosotros solos no podemos hacer estas cosas, pero tú nos das la fuerza y el poder y la posibilidad. Ahora, Señor, bendice en este día. Celebramos tu venida a Jerusalén hace tantos siglos. En nombre de tu Hijo.